«Suéltenla. Yo pago todo», dijo el vaquero al ver a la lugareña que le salvó la vida. Marisol Valadez fue atada a un poste de madera en medio de la plaza, mientras el tianguis se desarrollaba a su alrededor como si nada pasara. Dos hombres enviados por el comerciante más poderoso del pueblo de Tierra Blanca le ataron las muñecas con soga gruesa a la vista de decenas de personas y anunciaron en voz alta que aquello era consecuencia de una deuda no pagada. Y nadie se movió. Nadie dijo una palabra. Fue entonces cuando un caballo se detuvo al otro lado de la calle. Un hombre de sombrero de ala ancha y chamarra oscura bajó despacio, con los ojos fijos en Marisol. Se quedó quieto por unos segundos, como si reconociera algo que no esperaba encontrar. Luego caminó con pasos tranquilos hacia el hombre de bigote espeso que supervisaba la escena con los brazos cruzados, y dijo en una voz baja que cortó el silencio de la plaza como un machete: «Suéltenla, yo pago todo». Prócoro Beltrán miró a aquel hombre que nunca había visto antes y no dijo nada por un momento. Los dos esbirros se detuvieron. Toda la plaza contuvo la respiración. Marisol levantó los ojos del suelo y reconoció ese sombrero, esa chamarra gastada por el sol y el polvo de los caminos. Reconoció la postura, los hombros ligeramente encorvados de quien cargó peso toda la vida. Y en lo profundo del pecho, detrás de toda la rabia y toda la humillación de aquel momento, algo dentro de ella se desplazó del lugar, pero ella no dijo nada. Porque Marisol Valadez había aprendido desde pequeña que el sentimiento guarda silencio, y que el momento de hablar siempre llega después. La historia entre los dos había comenzado 2 años antes, en una tarde de calor sofocante que derretía el horizonte en el camino de tierra que atravesaba la región. Emiliano Orozco se había caído del caballo. No fue un accidente espectacular. Fue el tipo de colapso silencioso que ocurre cuando el cuerpo de un hombre terco finalmente presenta la cuenta de semanas ignoradas. La fiebre que venía arrastrando desde la ciudad que había dejado atrás había crecido despacio, día tras día, alimentada por el calor, por la falta de sueño y por la obstinación de seguir adelante, incluso cuando los temblores ya sacudían las manos que sostenían las riendas. El caballo se detuvo solo al borde del camino, como si entendiera que el peso que cargaba había cambiado de naturaleza, y Emiliano se deslizó al suelo sin resistirse, los ojos entrecerrados contra el sol. No supo cuánto tiempo estuvo allí. El calor hacía zumbar la cabeza de una manera que confundía el tiempo y el espacio. Vio sombras, oyó voces que no lograba distinguir. En algún momento sintió que lo estaban moviendo, pero no tuvo fuerzas para entender cómo ni para qué. Marisol había salido más temprano ese día porque el toronjil que crecía a la orilla del camino estaba en el punto justo para cosechar, y su madre, doña Remedios, la esperaba para preparar los jarabes que vendían en el tianguis. Fue siguiendo esa rutina de décadas que lo encontró. Tenía 26 años, cabello oscuro recogido en la nuca con un cordón de cuero, y una mirada que evaluaba las cosas con una rapidez que solo viene de quien creció teniendo que decidir rápido. Miró a aquel hombre tirado en la tierra e hizo lo que cualquier persona con un mínimo de sentido común haría. Se agachó, verificó la respiración, sintió la frente con el dorso de la mano y concluyó, sin necesidad de ningún título para eso, que estaba en estado grave. Con la ayuda de doña Remedios, que había caminado hasta el camino cuando la hija tardó más de lo esperado, las dos lograron subir a Emiliano al caballo y llevarlo a la casa. Era una construcción de adobe color tierra, con ventanas pequeñas que dejaban entrar la brisa de la tarde y un pasillo central que llevaba hasta el cuarto del fondo, donde había una cama con catre de paja forrado con una tela de algodón bordada a mano. Allí estuvo durante 18 días. Doña Remedios tenía 63 años, el cabello completamente blanco que llevaba recogido en una trenza gruesa y las manos que cargaban en sus marcas las décadas de trabajo. La cocina, la tierra, los partos asistidos en el vecindario cuando la partera no llegaba a tiempo. No era mujer de muchas palabras,
pero sabía leer el estado de un cuerpo enfermo con una precisión que asustaba a quien no conocía esa sabiduría antigua. Hizo los tés, preparó las cataplasmas, orientó a la hija en los horarios y las dosis, y al mismo tiempo observaba a aquel extraño con la atención silenciosa de quien quiere entender quién es antes de decidir qué pensar. Marisol lo cuidaba durante las madrugadas mientras la madre descansaba. Le cambiaba los paños, revisaba la respiración, preparaba el caldo de pollo que él lograba tomar a pequeños sorbos cuando la fiebre bajaba lo suficiente para que volviera en sí por unos minutos. Ella no conversaba con él en esas horas, porque rara vez estaba en condiciones de conversar, pero escuchaba, y él hablaba. En el delirio de la fiebre, Emiliano Orozco hablaba como alguien que hacía mucho tiempo no encontraba espacio para decir lo que cargaba. Hablaba de caminos, hablaba de un padre que había perdido todo lo que tenía ante un hombre de negocios que sabía usar el papel mejor que la mayoría sabía usar la palabra. Hablaba de contratos que el padre nunca entendió bien, de números que crecían como maleza, de visitas que empezaban con un apretón de manos y terminaban con documentos que cambiaban todo. Hablaba de un nombre que volvía siempre, con la repetición que solo tienen las pesadillas. Marisol escuchaba y guardaba, no porque creyera que aquello sería útil algún día, sino porque así era ella. Guardar era un instinto, una segunda naturaleza formada por años de ver a su madre guardar cada recibo, cada billete, cada conversación importante. El papel no desaparece, decía siempre doña Remedios. La palabra se pierde, el papel se queda. Al 18º día, la fiebre cedió por fin. Emiliano abrió los ojos con lucidez y se quedó mirando el techo de madera por un largo rato antes de volver la cabeza y encontrar a Marisol sentada en una silla junto a la cama, bordando con la concentración de quien no necesita conversación para estar presente. ¿Cuánto tiempo? Fue lo único que logró decir. 18 días, respondió ella sin apartar la vista del bordado. Él guardó silencio. Luego preguntó dónde estaba el caballo. Ella dijo que estaba bien, que el hijo del vecino lo había cuidado. Él preguntó su nombre. Ella lo dijo. Él dijo su nombre. Y por un momento, eso fue todo lo que necesitó ser dicho. En los 3 días siguientes, mientras él se recuperaba lo suficiente para sentarse en el porche y luego para caminar despacio por el patio, Marisol lo observaba desde lejos. Ella no era mujer de acercarse sin motivo, y algo en la postura de él decía que tampoco era hombre de buscar conversación fácil. Pero al segundo día, cuando él se quedó parado al borde del patio mirando la tierra seca y las matas de maíz que aún luchaban contra el calor de la temporada, ella fue hasta él con un vaso de agua y dijo, sin rodeos: «Usted dijo muchas cosas cuando estaba con fiebre». Él se volvió hacia ella con una mirada que no sabía si debía ser de vergüenza o de preocupación. «¿Algo que importe?», preguntó él. «Todavía no lo sé», respondió ella, y se fue. Él tardó otro día pensando en esa respuesta. En la mañana del día en que se fue, Emiliano dejó pesos sobre la mesa de la cocina, una cantidad que Marisol calculó como más que suficiente para cubrir los 18 días y aún sobrar. Ella tomó el dinero, fue hasta el porche donde él preparaba el caballo y se lo devolvió todo sin decir una palabra. «No acepto», dijo ella, cuando él intentó rechazar la devolución. «Cualquiera haría lo mismo», respondió ella, cuando él insistió en que era justo. «Entonces estamos a mano», zanjó ella, cuando él empezó a decir que tenía una obligación. Él guardó el dinero en el bolsillo con una mirada que mezclaba respeto y algo que ella no supo nombrar en ese momento. Montó en el caballo y antes de girar las riendas dijo: «Voy a volver». Ella no respondió. Se quedó de pie en la tranca observando al caballo alejarse por el camino de tierra, hasta que el polvo se cerró detrás de él y lo tragó. Y entonces entró a hacer lo que tenía que hacer, porque las promesas de los extraños eran cosas que Marisol Valadez había aprendido a no contar en el balance final de la vida. Lo que ella no sabía era que 2 años después, cuando Emiliano volvió, no solo ella había estado esperando eso. Querido oyente,
Si le está gustando la historia, aproveche para dejar su like y sobre todo suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora siguiendo, para entender lo que pasó en aquel tianguis, hay que entender lo que había pasado antes. Y antes era una historia que tenía el nombre del padre de Marisol escrito en cada capítulo. Aurelio Valadez había sido un hombre bueno en el sentido más simple y más difícil de esa palabra. El tipo de persona que no cree que el mundo pueda ser deliberadamente cruel, porque él mismo nunca lo fue. Trabajaba su tierra con método y cuidado, criaba algunos animales, vendía el excedente en el tianguis, cuidaba de su esposa y su hija con lo que tenía. No era rico, pero era honesto, y durante muchos años eso pareció ser suficiente. Fue cuando llegó la sequía. No fue una sequía de un solo año. Fue ese tipo de sequía persistente que va llegando despacio, primero como advertencia, luego como certeza, y por último como una sentencia que toda la comunidad conoce, pero nadie quiere pronunciar en voz alta. Las matas de maíz fueron las primeras, luego el frijol, luego los animales pequeños que necesitaban más de lo que la tierra podía ofrecer en ese momento. Aurelio resistió 2 años haciendo cuentas y recortando gastos antes de admitir que necesitaba ayuda externa. Prócoro Beltrán fue a su encuentro antes de que él siquiera buscara a alguien. Así operaba Prócoro. Sabía, antes que los demás, cuándo alguien estaba en dificultades. Tenía oídos repartidos por el pueblo, personas que, sin entender que estaban siendo usadas como instrumentos, comentaban sobre cosechas flacas, sobre animales vendidos, sobre el semblante preocupado de fulano o sutano. Prócoro llegó a casa de Aurelio una tarde de sábado, con una sonrisa amplia y una propuesta que sonaba a solución. El contrato que Aurelio firmó estaba escrito en un lenguaje que él no dominaba. Eso no era por accidente. Las cláusulas de interés estaban enterradas en medio de párrafos largos, con términos que para un hombre de campo parecían detalles técnicos sin importancia. Aurelio firmó donde Prócoro le indicó, sin entender que cada línea era una trampa que solo se cerraría con el tiempo. Al salir, Prócoro le dio una palmada en el hombro y le dijo que estaba allí para ayudar, que eran vecinos de muchos años, que la comunidad necesitaba apoyarse. Aurelio volvió a casa aliviado. Remedios notó que estaba más ligero. Marisol, que tenía 11 años ese año, vio a su padre sonreír en la cena por primera vez en meses. Pero el alivio fue breve. Los pagos que empezaron sencillos fueron creciendo. Cada vez que Aurelio pensaba que ya casi liquidaba la deuda, descubría que los intereses habían sumado más. Buscó a Prócoro para entender. Prócoro le mostraba los papeles, señalaba los números con la paciencia de quien está siendo muy generoso al explicar algo obvio, y decía que todo estaba allí, que Aurelio había firmado. Y Aurelio, que no entendía los términos pero tenía la firma, no sabía cómo reclamar. Pasaron los años. La deuda fue creciendo. Aurelio fue envejeciendo bajo ese peso invisible, trabajando cada vez más para pagar cada vez menos. Remedios lo notaba, pero el esposo nunca contó el tamaño real del problema, porque le daba vergüenza. Le daba vergüenza haber firmado sin entender. Le daba vergüenza haber traído eso a su casa, y esa vergüenza lo aisló en una soledad que ninguna palabra de Remedios podía alcanzar. Marisol creció viendo a su padre encogerse, viendo su sonrisa volverse más rara, viendo sus hombros encorvarse con un peso que ella no podía nombrar cuando era niña, pero que fue aprendiendo a reconocer con el tiempo. Hizo preguntas que su padre evadía, escuchó fragmentos que no se completaban, y fue construyendo, pieza por pieza, una comprensión incompleta de que había algo malo que involucraba a Prócoro Beltrán, sin lograr entender exactamente qué. Cuando tenía 17 años, su padre la llamó para una conversación que nunca habían tenido antes. Se sentó en la mesa de la cocina con una expresión grave que ella nunca le había visto, y fue directo. «Si algún día yo ya no estoy aquí, necesitas saber que tienes una deuda con Prócoro. No sé decirte el número exacto porque siempre cambia, pero está en los papeles que están en el baúl del cuarto». Marisol se quedó mirando a su padre, sin entender si esa conversación era sobre un viaje
o sobre otra cosa. «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó. «Porque eres la más parecida a mí», dijo él, «y por eso eres quien necesita saberlo». Ella quiso preguntar más, pero él se levantó, fue al patio, y el asunto nunca se retomó entre ellos. 2 años después, Aurelio tuvo una complicación en el corazón que comenzó con un dolor que ignoró por días, porque no era hombre de pararse por un dolor. Cuando finalmente cedió y fue al médico del pueblo más cercano, el cuadro ya había avanzado más de lo que debía. Estuvo internado por 3 semanas, volvió a casa más flaco y más callado, y 6 meses después, en una madrugada en que Remedios despertó con el silencio donde debía haber respiración, él se había ido de la manera más silenciosa que vivió. Marisol tenía 24 años. Encontró los papeles en el baúl como su padre había dicho. Los abrió, leyó lo que podía entender y sintió el estómago hundirse cuando los números se fueron haciendo lo suficientemente claros para darse cuenta de que aquello era demasiado grande para lo que había imaginado. No le contó a su madre. Remedios estaba desolada por la pérdida de su esposo, y la hija decidió que ya había suficiente peso en su corazón sin añadir eso. Marisol cargó sola. Abrió su puesto en el tianguis con más fuerza que nunca. Vendía queso de rancho, bordados, hierbas medicinales, lo que fuera. Guardaba cada centavo con un sistema que había aprendido de su madre. Cada venta anotada, cada gasto registrado, cada pago documentado con recibo. Iba con Prócoro cada mes y pagaba lo que podía. Y Prócoro recibía con la sonrisa de quien sabe que lo que recibe no es suficiente, pero finge que sí, mientras los intereses trabajan por debajo. Fue don Hipólito quien abrió los ojos de Marisol sobre el tamaño real del problema. Hipólito Salgado tenía 70 años, había trabajado por décadas en una notaría del pueblo vecino antes de jubilarse y volver a Tierra Blanca, donde había nacido. Era un hombre pequeño, de lentes gruesos y modo manso, que pasaba las tardes en el porche de su casa leyendo los mismos libros por 3ª o 4ª vez. No se metía en la vida de los demás por principio, pero era incapaz de ignorar una injusticia cuando llegaba a él por vías naturales. Marisol fue a verlo por indicación de doña Lupe, la vecina que vendía pan en el tianguis al lado de su puesto. Lupe era una mujer de 52 años, locuaz y generosa, que conocía todo el pueblo y sabía, con la precisión de quien oye todo, quién podía ayudar con qué. Cuando se dio cuenta de que Marisol estaba demasiado pálida para una mañana de tianguis común y le preguntó qué pasaba, Marisol contó lo suficiente para que Lupe dijera: «Ve a hablar con don Hipólito». Hipólito analizó los contratos del padre de Marisol durante 2 tardes enteras. Le pidió que regresara al 3er día, y cuando ella llegó, él tenía los papeles organizados sobre la mesa y una expresión que ella reconoció como la de alguien que encontró lo que buscaba pero no sabe bien cómo se siente al respecto. «Hay irregularidades serias aquí», dijo, con la voz baja de quien no quiere que esa frase salga por las ventanas. «Los intereses compuestos que está cobrando exceden lo que el contrato original autoriza. El valor real de la deuda, calculando lo que ya pagaste, es mucho menor de lo que él presenta». Marisol se quedó mirándolo. «¿Eso quiere decir que puedo cuestionarlo?», preguntó ella. «Quiere decir que si hay un dictamen formal que documente las irregularidades, tienes base para presentar una impugnación», respondió él. «Puedo elaborar ese dictamen». Ella salió de su casa con los pies más ligeros de lo que habían estado en mucho tiempo. Por primera vez desde que había encontrado los papeles en el baúl de su padre, veía algo que se parecía a una salida. Volvió 3 días después, como habían acordado. Hipólito abrió la puerta antes de que ella tocara, como si estuviera esperando con ansias, pero con la ansiedad equivocada. Estaba pálido. Le hizo un gesto para que entrara, cerró la puerta y se quedó de pie en medio de la sala sin poder mirarla directamente. «Necesito disculparme», dijo él. «¿Por qué?» «No puedo hacer el dictamen». El silencio que siguió pesó más que cualquier respuesta que él pudiera haber dado. «No puedo explicar el motivo», continuó, «pero no puedo». Marisol se quedó mirando a aquel hombre viejo que había pasado la vida entera en la notaría y que en ese momento no podía mirarla.
y entendió todo lo que él no estaba diciendo. Alguien había hablado con él antes de que ella regresara. Alguien que pesaba más, que asustaba más, que prometía más o amenazaba más de lo que ella era capaz de ofrecer o soportar. Ella agradeció con una voz que no tembló, tomó los papeles y se fue. Y solo dejó salir la rabia cuando estuvo lo suficientemente lejos para que nadie la viera. En esas semanas, el peso que cargaba sola se había vuelto físico. Se despertaba demasiado temprano y dormía demasiado tarde, y en medio había horas en las que se detenía en medio de lo que estaba haciendo y se quedaba simplemente quieta, como un reloj que necesita cuerda pero no tiene manera de dársela solo. No lloraba, no se quejaba. Guardaba todo dentro con la eficiencia característica de quien fue criada en la escuela del silencio productivo. Pero había noches en que se acostaba en la cama con los ojos abiertos y pensaba en su padre. Pensaba en cómo él había cargado aquello durante los años que lo cargó, en esa soledad que ahora ella entendía por dentro, y sentía una mezcla de dolor y algo parecido a cercanía, como si finalmente comprendiera lo que él había sentido sin que él tuviera que contarlo. Doña Remedios lo notó. La madre siempre notaba incluso cuando la hija hacía todo para no mostrarlo. No dijo nada durante semanas, porque conocía a Marisol y sabía que forzar una conversación antes de tiempo era como forzar una puerta cerrada. Solo lastima. Pero una tarde, al volver del tianguis, escuchó a dos mujeres hablando de la situación de su hija, con la naturalidad despreocupada de quien no sabe que la persona está cerca. Y escuchó cosas que Marisol nunca había contado. Llegó a casa, dejó la bolsa sobre la mesa y se sentó. Marisol estaba bordando en el porche. Cuando entró y vio la expresión de su madre, lo supo de inmediato. «¿Cuánto debías?», preguntó Remedios. Marisol dejó el bordado a un lado. «Mamá, ¿cuánto?», ella dijo el número. Remedios se quedó tan callada que por un momento Marisol pensó que no había escuchado. Entonces la madre se llevó las dos manos al rostro y comenzó a llorar en silencio, con el delantal apretado contra la boca, como si tratara de contener lo que estaba saliendo. Y Marisol, que había pasado meses sin derramar una lágrima, sintió los ojos arder de una manera que no supo controlar. Se quedaron así por un rato. Luego Remedios bajó el delantal, se limpió la cara, respiró hondo y dijo: «¿Tu padre lo sabía?». «Era su deuda, mamá». Nueva pausa, nueva respiración. «Deberías habérmelo contado», dijo Remedios. «¿Ya estabas tan triste?». «Soy vieja, Marisol. No soy de vidrio». Marisol no respondió. Pero la culpa de haber intentado proteger a la mamá y el miedo de que esa protección hubiera sido un error quedaron plantados dentro de ella como una segunda deuda, esa que no tenía número. En las semanas siguientes, Prócoro Beltrán subió la presión de una manera que dejó claro que se había dado cuenta de que Marisol había intentado buscar ayuda. Mandó a sus dos hombres a revisar el puesto en el tianguis con la excusa de verificar irregularidades en los productos. No encontraron nada, porque no había nada que encontrar, pero la escena fue lo suficientemente pública para que el mensaje llegara a los clientes que observaron. Y el mensaje era simple: asociarse con el puesto de Marisol era asociarse con un problema. Los clientes antiguos empezaron a pasar de largo. Primero uno, luego tres, luego una fila silenciosa de ausencias que ella fue contando con ese tipo de precisión dolorosa que viene de quien anota todo. Doña Lupe, que vendía pan al lado, se sintió demasiado incómoda para seguir saludando normalmente, porque alguien le había dicho que involucrarse con Marisol podría traerle inconvenientes. Lupe no era mala persona, era solo una mujer que había construido su vida con cautela y no estaba en posición de arriesgar lo que tenía. Y Marisol lo entendió racionalmente, aunque al corazón le costara más entenderlo. Fue en ese ambiente que llegó el documento. Era un protocolo formal de transferencia de posesión de la propiedad basado en una cláusula del contrato del papá que permitía al acreedor tomar el inmueble en caso de incumplimiento superior a 6 meses consecutivos. Marisol estaba en el 7º mes. El documento había sido enviado a la notaría del pueblo vecino
para su registro formal. Ella recibió el sobre en una mañana fría con el rocío aún en el suelo del patio. Leyó, releyó, lo dobló con cuidado y lo guardó en la cajita de madera que estaba debajo de la cama, donde también estaban cada recibo, cada anotación, cada fecha de pago, cada centavo documentado que había pagado a lo largo de los años. Esa cajita era la única arma que tenía, y hasta ese momento no había sabido cómo usarla. A la mañana siguiente, fue al tianguis como siempre. Abrió el puesto, organizó los quesos de rancho, dobló los bordados, alineó los frasquitos de hierbas, y se quedó de pie detrás del puesto con el rostro vuelto hacia quienes pasaban, como si el sobre no existiera, como si el protocolo de transferencia no existiera, como si la cajita de madera debajo de la cama no fuera lo único que se encontraba entre ella y perderlo todo. Ese día, los 2 esbirros de Prócoro fueron hacia ella antes de que el tianguis se calentara. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Y fue entonces cuando el caballo se detuvo. Había un detalle que Prócoro había calculado mal, y ese detalle era Marisol. Él había asumido que ella cedería antes de llegar al 7º mes. Las mujeres solas con mamá enferma y tierra que cuidar generalmente cedían antes de eso, según la experiencia que había acumulado a lo largo de los años. Vendían algo, pedían ayuda a algún pariente o simplemente aparecían con la cabeza baja y firmaban un acuerdo de renegociación que en la práctica solo aumentaba la deuda. Con otras palabras, Marisol no había hecho ninguna de esas cosas. Él no había contado con la cajita de madera, no había contado con los años de remedios enseñando que el papel no desaparece. Y definitivamente, no había contado con el hecho de que esa mujer de 28 años había guardado cada centavo pagado con la meticulosidad de un contador y podía, si era necesario, presentar cada transacción con fecha y valor exactos. Y no había contado con Emiliano. La plaza de Tierra Blanca se quedó con la respiración contenida. Los esbirros tenían las manos en la cuerda que ataba a Marisol al poste. Prócoro tenía los brazos cruzados con la expresión de quien está viendo un cobro de una cuenta atrasada, aburrido y satisfecho al mismo tiempo. Y en medio de aquel silencio tenso, llegó aquel hombre de sombrero de ala ancha, chaqueta oscura gastada por el polvo de los caminos, cabellos oscuros con algunas hebras de plata que no tenía 2 años atrás, caminando con el paso tranquilo y deliberado de quien no tiene prisa porque ya tomó la decisión antes de bajarse del caballo. Emiliano Orozco tenía 43 años. Era un hombre de porte robusto y manos marcadas, el tipo de rostro que el sol y el tiempo trabajan con honestidad, dejando cada línea donde la vida la colocó. Tenía ojos oscuros con un peso silencioso que la gente a veces confundía con arrogancia y que era en realidad lo opuesto. Era la reserva de quien aprendió que hablar poco significa decir más cuando importa. «Suéltenla», dijo él, «yo pago todo». Prócoro se enderezó, miró a aquel desconocido con la mirada de quien está calculando rápido. Sus hombres lo miraron esperando instrucciones. «¿Quién es usted?», preguntó Prócoro con la voz de quien pregunta, pero ya está formulando la respuesta que va a dar sin importar lo que escuche. «Alguien que conoce esos contratos», respondió Emiliano. Era una respuesta demasiado corta para ser inocente, y Prócoro se dio cuenta. Se quedó inmóvil por un segundo, que pareció más largo de lo que fue. Luego hizo un gesto a los hombres, que soltaron las manos de Marisol. Ella se quedó de pie contra el poste por un momento, frotándose las muñecas. Miró a Emiliano. Él la miró a ella. Y por unos segundos se quedaron así, con la plaza entera alrededor y el sol de la mañana creciendo sobre el horizonte polvoriento, sin decir nada. Luego ella tomó los productos del puesto con movimientos firmes y se fue sin mirar atrás. Emiliano se quedó en la plaza. Sacó de la chaqueta un sobre y se lo entregó a Prócoro con la misma calma de quien entrega correspondencia rutinaria. «El valor completo que consta en los contratos», dijo él, «incluyendo lo que se cobró en los últimos meses». Prócoro abrió el sobre, contó el dinero con el pulgar, miró a Emiliano.
Esto no cierra nada, dijo. Cierra a los matones en la plaza, respondió Emiliano. Lo demás lo discutimos. Prócoro no respondió de inmediato. Había algo en la postura de aquel hombre que lo incomodaba de una manera que aún no sabía nombrar. No era el dinero, era aquella frase: yo conozco esos contratos. ¿Quién decía eso? Alguien que había visto contratos parecidos antes, alguien que tenía información, y la información, Prócoro lo sabía mejor que nadie, era el único bien que realmente amenazaba. Esa tarde, Emiliano fue a la casa de Marisol. Doña Remedios lo recibió en la puerta antes siquiera de que tocara, como si estuviera esperando, con una expresión que mezclaba cautela y curiosidad. Lo miró por un momento, luego se apartó para dejarlo pasar. Marisol estaba en la cocina con la espalda vuelta hacia la puerta. No se giró cuando oyó los pasos. Dije que iba a volver, dijo él. 2 años después, respondió ella, aún de espaldas. Tuve mis razones. Todo el mundo las tiene. Ella se giró y se quedó mirándolo con esa mirada directa que él había recordado cuando estaba en el camino, cuando tenía fiebre, en las pocas veces que había pensado en aquella casa durante los 2 años que pasaron. ¿Por qué pagaste?, preguntó ella. Porque me salvaste. Dije que no quería deuda, y yo dije que iba a volver. Las 2 cosas son verdad al mismo tiempo. Ella se quedó en silencio. Luego jaló una silla, se sentó y miró la mesa. Debiste preguntarme antes de hacer esto, dijo ella. Ahora Prócoro va a pensar que alguien de afuera me apoya y va a apretar más. O va a retroceder. No conoces a Prócoro. No, pero conozco el tipo. Ella levantó la vista hacia él. Hay algo que necesitas saber, dijo él, y necesitaba venir a contarlo antes que cualquier otra cosa. Y fue entonces cuando contó. En las noches de fiebre, 2 años atrás, había hablado sobre su padre. Había hablado sobre el hombre que había destruido a su familia décadas atrás en un pueblo a días de distancia de allí. Había dicho un nombre que volvía siempre en las pesadillas, el nombre de un comerciante que usaba contratos como trampa, que cobraba intereses que crecían invisibles, que sonreía mientras se llevaba lo que la gente más necesitaba. El nombre que había dicho era Prócoro Beltrán. Marisol se quedó quieta. Estabas delirando, dijo ella, pero la voz le salió diferente, más baja. Sé lo que dije, y cuando me devolviste el dinero hace 2 años y yo me fui, empecé a juntar la información que tenía de mi padre con lo que había visto en esa región. El apellido Beltrán aparecía siempre. La forma de operar era la misma. ¿Su padre? Tenía tierra en una región a 2 días de aquí. Perdió todo por un contrato que no entendió completamente. Eso fue hace 30 años. Cuando yo era niño, hizo una pausa. Mi padre intentó avisar a otras personas de la región sobre los métodos de Prócoro en aquel tiempo. Trató de ayudar a algunas familias a entender lo que estaban firmando. Marisol se quedó callada por un largo momento. Mi padre mencionó, dijo despacio, como si estuviera sacando un recuerdo de un lugar profundo. Una vez, solo una vez, dijo que hubo un hombre que había intentado ayudarlo cuando la deuda empezó, que no le hizo caso porque pensó que era cosa de un extraño metiéndose. Se detuvo. ¿Cuál era el apellido de su padre? Orozco. El silencio que siguió fue de otro tipo, no el silencio de la incomodidad o la duda. Era el silencio de cuando 2 caminos que anduvieron paralelos por décadas se cruzan de repente en el mismo punto, y la persona necesita un momento para aceptar que eso es real. Evaristo Orozco, dijo ella. Él se quedó absolutamente inmóvil. ¿Cómo sabes el nombre de mi padre? Mi madre lo mencionó. Después de que mi padre se fue, ella dijo que el marido me había contado sobre un hombre llamado Evaristo Orozco que había intentado ayudarlo. Que mi padre no le había hecho caso. Que luego supo que ese hombre también había perdido la tierra a manos de Prócoro. Emiliano se quedó de pie en la cocina de aquella mujer con la sensación de que el suelo había cambiado de consistencia. Su padre había intentado ayudar a Aurelio Valadez. Aurelio no le había hecho caso. Evaristo había sido destruido por la misma mano que después destruyó a Aurelio. Y los hijos de los dos
estaban ahora en la misma cocina, sentados frente a frente, con la misma deuda moral pesando sobre ambos de formas opuestas. Remedios apareció en la puerta de la cocina con una bandeja de té como si el té fuera la respuesta a cualquier cosa que estuviera pasando. Puso las tazas sobre la mesa. Miró a Emiliano por un largo tiempo, con los ojos entrecerrados de la mujer que ha visto muchas cosas y que no necesita mucha explicación para entender lo que importa. «Orozco», dijo ella. «Sí, señora». Su padre era un hombre bueno. Él no respondió de inmediato. Había algo en esa frase, venida de aquella mujer mayor en una cocina de adobe en una tarde calurosa de pueblo, que llegó a un lugar que él ya no sabía que existía. «Lo era», dijo por fin. Remedios asintió, tomó la bandeja de vuelta y se fue al cuarto sin más. Marisol miró al espacio donde su madre había estado y dijo, sin mirar a Emiliano, «Ella no se emociona por nada». «Lo sé», dijo él. «Ya la vi trabajar 18 días seguidos sin dormir bien». Por un segundo, Marisol casi sonríe, pero no sonrió. «¿Por qué tardaste 2 años?», preguntó de nuevo, pero ahora la pregunta tenía un peso diferente. «Necesité juntar las piezas. Después de salir de aquí, volví a donde mi padre había vivido. Encontré las cartas que él había guardado, documentos, nombres. El nombre de Prócoro aparecía en todo. Pasé tiempo entendiendo el tamaño de esto antes de venir». Él la miró. No quería llegar con información a medias. «¿Y ahora tienes información completa?» «No entera, pero suficiente para empezar». Ella se quedó en silencio un momento. «¿Empezar qué?» «A resolver esto de la manera correcta». Marisol se levantó, fue hasta la ventana, se quedó mirando el patio. El sol de la tarde hacía que el maíz seco brillara de una manera que parecía demasiado bonita para algo que tenía sed. «¿Entiendes?», dijo ella sin voltear, «que no necesito un hombre para resolver mi problema. Lo entiendo. Y que si acepto algo tuyo, no va a ser por debilidad. Lo sé. Y que si necesito que te vayas, te lo voy a decir. Te voy a escuchar». Pausa. «Entonces puedes quedarte esta noche», dijo ella. «Mi mamá va a preparar el cuarto de atrás». Él se quedó, y fue el comienzo de algo que ninguno de los dos supo nombrar en ese momento, porque ambos eran el tipo de personas que solo nombran cuando están seguros, y la certeza era algo que la vida les había enseñado a construir despacio. Emiliano se instaló en el mesón del pueblo al día siguiente, porque quedarse en casa de Marisol crearía el tipo de comentario que ella no necesitaba. El mesón era administrado por una señora llamada Doña Consuelo, 68 años. Cabellos teñidos de un color indefinido entre el rojo y el castaño, que sabía todo del pueblo con la precisión de quien vive en el lugar de más circulación de gente y que conversa con cada huésped como si fuera la última persona en la tierra con quien va a hablar. Fue con Doña Consuelo que Emiliano empezó a entender el tamaño de lo que Prócoro había construido en Tierra Blanca. Él no hizo preguntas directas. Hizo lo que había aprendido a hacer en los caminos. Llegó, se quedó callado, dejó que la conversación ocurriera. Tomaba café con Doña Consuelo todas las mañanas y escuchaba. La señora hablaba con la naturalidad de quien no se da cuenta de que está dando información, porque para ella no era información, era historia de la comunidad, eran cosas que todo el mundo sabía. Don Aurelio, que Dios lo tenga, fue al que más lamenté, dijo una mañana, moviendo el azúcar en el café con una lentitud pensativa. Un hombre trabajador como él, honesto como pocos. Pero Prócoro es así, no es con los perezosos con los que se mete, sino con los que tienen algo que él quiere. ¿Él hizo eso con otros?, preguntó Emiliano como quien pregunta algo obvio. Mi hijo, la mitad de las propiedades que tiene hoy eran de otras familias. La familia Sousa perdió el rancho hace unos 15 años así. Don Filemón se quedó sin el rancho pequeño que tenía. Hay 1 o 2 más que sé, pero no quiero hablar porque los hijos aún viven aquí, y es delicado. ¿Y nadie nunca hizo nada? Doña Consuelo dejó de mover el café. ¿Quién lo iba a hacer? Él tiene los hombres, tiene el dinero, tiene los contratos, y en un pueblo pequeño es así.
Todo el mundo tiene miedo porque todo el mundo depende de algo que le pueden quitar. Hizo una pausa, hasta que llega alguien que no tiene miedo. Ella lo miró con el tipo de mirada que significa más de lo que parece. Emiliano volvió a la taza sin decir nada, pero escuchó. Prócoro, mientras tanto, no se quedó quieto. Tenía sus propios oídos en el pueblo, y los oídos trajeron información. El forastero se había quedado, se había instalado en el mesón, lo habían visto en casa de Marisol. Había dicho que conocía los contratos. Ese detalle era lo que más le preocupaba a Prócoro, porque un hombre que dice que conoce los contratos o está faroleando o sabe demasiado. Y Prócoro no era el tipo de persona que apostaba por cuál de los dos era el caso. Mandó a su hombre de confianza, un sujeto callado llamado Fausto, a verificar quién era ese Emiliano Orozco. Fausto volvió con poca cosa. Un hombre de paso por los caminos, sin domicilio fijo conocido, sin familiares en la región. Nada sospechoso, pero tampoco nada que explicara por qué había aparecido, pagado la deuda de Marisol sin dudar, y se había quedado. Prócoro decidió actuar antes de entender completamente, porque así había operado toda la vida. En la duda, atacar primero. Hizo correr por el pueblo, a través de la red discreta de personas que le debían favores, que el forastero era un aventurero sin procedencia, probablemente alguien que pretendía aprovecharse de una mujer en situación vulnerable. La historia llegó rápidamente a doña Lupe, quien se la contó a otras 2 mujeres del tianguis, y ellas a sus respectivas familias. En 48 horas, la mitad del pueblo había escuchado alguna versión de aquello. Marisol se enteró cuando fue al tianguis, 2 días después de la llegada de Emiliano, y encontró miradas que antes eran neutrales, ahora cargadas con la curiosidad incómoda de quien sabe algo y no está seguro de si debe decirlo. Doña Lupe se acercó al puesto con una expresión de quien quería decir algo y no sabía cómo empezar. «Lupe», dijo Marisol directa. «¿Qué pasó?» «Marisol, están diciendo cosas. Siempre lo hacen. ¿Qué específicamente?» Lupe contó con la delicadeza torturada de quien intenta ser honesta sin causar daño. Marisol escuchó todo con el rostro impasible. Cuando Lupe terminó, Marisol asintió, agradeció y volvió a los quesos de rancho. Esa tarde fue al mesón. Encontró a Emiliano en la terraza con una taza de café y la mirada en el horizonte de la plaza. Se sentó en la silla de al lado sin preocuparse por las formalidades. «Prócoro está diciendo que eres un aprovechado», dijo ella. «Esperaba algo menos que eso», respondió él. «¿No te preocupa? ¿Preocuparme por lo que la gente piensa de mí?», se volvió hacia ella. «Nunca me ha preocupado mucho eso. Puede afectar lo que quieres hacer. Lo que quiero hacer no depende de lo que el pueblo piense de mí». Ella se quedó mirándolo. «¿De qué depende entonces?» «De los papeles que guardas en la cajita de madera debajo de la cama», dijo él. Marisol se quedó inmóvil. «¿Cómo sabes de la cajita?» «Lo mencionaste cuando la fiebre de mi 15º día bajó lo suficiente para que pudiera oír. Dijiste que tu madre te había enseñado que el papel no desaparece. La palabra sí. Dijiste que guardabas todo». Ella lo miró por un momento con una expresión que él no pudo descifrar del todo. «Oías en aquellas noches», dijo ella. «No siempre. Pero a veces sí». Pausa. «¿Qué más oíste?» «Muchas cosas. Nada que vaya a usar en tu contra». Ella se levantó. «Quiero ver los papeles que tienes de tu padre», dijo. «Mañana». «A las 8, aquí». Se fue sin despedirse, que era su manera. Y Emiliano se quedó en la terraza con la sensación de que la conversación había terminado en el punto justo. A la mañana siguiente, sentados en la mesa del mesón, mientras doña Consuelo fingía no prestar atención desde la cocina, extendieron 2 conjuntos de documentos. De un lado, los papeles que Emiliano había encontrado entre las cosas de su padre, cartas, borradores de contratos, algunas notas de Evaristo sobre lo que había notado en las negociaciones con Prócoro décadas atrás. Del otro lado, los papeles de Marisol, recibos, anotaciones de pago, copias de los contratos de su padre. Era la primera vez que ella veía esos 2 conjuntos juntos. Y fue ahí,
mirándolos uno al lado del otro, que la dimensión del patrón se volvió visible de una manera que nunca había podido ver mirando solo su lado. La estructura de los contratos era idéntica. Los mismos términos oscuros en las mismas posiciones. Las mismas cláusulas de interés compuesto escondidas en los mismos párrafos largos. El mismo lenguaje diseñado para parecer comprensible cuando no lo era. Prócoro había usado el mismo modelo por décadas, solo actualizando nombres y montos. «Tiene un modelo», dijo ella. «Y si tiene un modelo, hay otras víctimas con contratos iguales», respondió él. «Pero esas personas tienen miedo. ¿Escuchaste lo que dije sobre don Hipólito?» «Lo sé. Por eso necesitamos empezar con don Hipólito». Marisol lo miró. Se negó. «Ya lo intenté». Se negó cuando estaba solo, con miedo de que cualquier cosa que dijera pudiera usarse en su contra sin protección. Emiliano hizo una pausa. «Pero hizo un dictamen. Dijiste que lo hizo antes de echarse atrás». «Dijo que no lo iba a terminar». «Pero lo empezó. Y cuando alguien empieza un dictamen formal en una notaría, normalmente archiva una versión intermedia por precaución. Es práctica común. Un hombre que pasó la vida en la notaría lo sabe mejor que nadie». Él la miró. «Necesito hablar con él». «No va a hablar contigo. Va a hablar contigo. Si vas con lo que tenemos aquí, mostrándole que no estás sola, que hay más evidencias de las que él imagina, que su riesgo no es mayor que el riesgo de seguir callado. Tal vez cambie de opinión». Marisol se quedó mirando los papeles esparcidos sobre la mesa. «O se va a asustar más», dijo ella. «O se va a asustar más. Pero al menos sabrá que hay alguien dispuesto a llegar hasta el final». Ella dobló sus propios papeles con cuidado y los guardó. «Voy a verlo hoy», dijo ella, sola. Él no discutió. Hipólito Salgado abrió la puerta antes de que ella tocara, como la otra vez, con la misma ansiedad mal puesta en el rostro, pero esta vez había algo diferente en su expresión, algo que Marisol reconoció como culpa que no había sido digerida. Ella entró, se sentó, colocó los papeles sobre la mesa, tanto los suyos como los de Emiliano, y empezó a hablar con la voz firme de quien no está pidiendo un favor, está presentando una realidad. Mostró el patrón entre los contratos, mostró las anotaciones del padre de Emiliano, que había notado la misma estructura 30 años atrás, mostró cuánto había pagado ella y cuánto se le seguía cobrando, según la matemática irregular de Prócoro. Hipólito se quedó mirando todo en silencio. Tomó algunos papeles, se puso los lentes gruesos, leyó, releyó, los devolvió, se quitó los lentes. «Sé que tienes miedo», dijo ella, cuando él se quedó callado por demasiado tiempo. «Y lo entiendo. No estoy aquí para culparte por haber retrocedido. Estoy aquí porque eres la única persona en este pueblo con suficiente conocimiento para entender lo que está escrito en estos contratos y para ponerlo en palabras que puedan llevarse a alguien con autoridad para hacer algo. Si hago eso», dijo él en voz baja, «Prócoro va a saber que fui yo». «Lo sabrá de todas formas», respondió ella. «La cuestión es si cuando lo sepa, vas a estar de pie con lo correcto o encorvado con lo seguro». Silencio. «Cuando mi padre era joven», continuó Marisol, «hubo un hombre llamado Evaristo Orozco que intentó ayudarlo a entender los contratos. Mi padre no lo escuchó. Evaristo también perdió todo ante Prócoro. Mi padre pasó el resto de su vida cargando la culpa de no haber escuchado». Hizo una pausa. «No quiero que dentro de 30 años alguien esté contando que don Hipólito pudo haber hecho algo y no lo hizo». Hipólito se quedó mirándola por un largo rato. Luego se levantó, fue a un armario viejo en el rincón del cuarto, abrió el cajón de abajo y comenzó a revolver entre papeles antiguos. Sacó una carpeta delgada, la trajo a la mesa. «Archivé una copia antes de retroceder», dijo él, «como el señor dijo que siempre hacía». «¿Quién dijo?», preguntó ella sin entender la referencia. «Un hombre que me dijo que era práctica de notaría». Él la miró. «Vino aquí anoche. No me dijo su nombre, pero me mostró los papeles de su padre». Marisol cerró los ojos por un segundo. Emiliano había ido antes que ella sin decir nada. Había plantado la semilla antes de que ella fuera a regarla.
Abrió los ojos. ¿El dictamen está completo?, preguntó ella. Está en condiciones de ser presentado, respondió él. No es lo que habría elaborado con más tiempo, pero documenta las irregularidades lo suficiente para que un notario de otra ciudad pueda evaluarlo. ¿Vas a firmar? Pausa. Sí, dijo él, con la voz de alguien que ha decidido algo difícil y no va a cambiar de opinión. Marisol salió de la casa de Hipólito con la carpeta en la mano y se quedó parada en la calle por un momento en el calor de la tarde. Había una sensación extraña dentro de ella, no de alivio, porque el alivio aún estaba lejos, sino de algo que había estado suspendido por meses, finalmente empezando a tener suelo bajo los pies. Fue al mesón. Emiliano estaba en el cuarto. Ella tocó, entró sin esperar respuesta, colocó la carpeta sobre la mesa y se quedó mirándolo. «Fuiste tú quien se le acercó primero», dijo ella. «Fui, sin avisarme. Necesitaba saber si él tenía el archivo antes de crear expectativas». Ella guardó silencio. «Bien pudiste habérmelo dicho», dijo al fin. «Pude. No supe si debía». Se levantó. «¿Me equivoqué?» Ella miró la carpeta. «No», respondió. «Pero la próxima vez me avisas». Él asintió. «La próxima vez», repitió, como si las dos palabras pesaran. Esa noche, los dos se quedaron en el mesón hasta tarde, con doña Consuelo, que había dejado de fingir que no le interesaba, y se sentó con ellos, organizando los documentos en orden cronológico. Recibos, anotaciones, el dictamen de Hipólito, las cartas del padre de Emiliano, cada pieza en su lugar, cada fecha confirmada, cada cantidad cotejada con lo que se había pagado. Era un expediente. No perfecto, no infalible, pero lo suficientemente sólido para servir de base para una impugnación formal. Y más que eso, era la historia de dos familias destruidas por el mismo método, con un hombre cuyos papeles abarcaban décadas y cuyo patrón era visible para cualquier persona que supiera lo que estaba viendo. «¿Cuándo vas a verlo?», preguntó doña Consuelo sin rodeos. «Mañana», respondió Emiliano. «Va a tratar de intimidarte», dijo ella. «Que lo intente. El Fausto va a estar ahí. Y los otros dos. ¿Sabes los nombres de los otros dos?». Doña Consuelo se limpió las manos en el delantal con una expresión de quien se siente ligeramente ofendida por la pregunta. «Mijo, sé el nombre de cada persona que ha puesto un pie en este pueblo en los últimos 40 años. Los otros dos se llaman El Chueco y Chepe. El Chueco tiene un pie torcido. Chepe le tiene miedo a los perros». Emiliano la miró. «¿Va a servir de algo saber sus nombres?». «Va a servir para saber que son hombres comunes», dijo ella. «No son fieras. Son hombres que necesitan su salario y que hacen lo que les mandan. Si el que manda cambia, ellos cambian también». Marisol miró a su madre sentada. Había algo en esa mujer de 68 años, en esa manera directa de ver a las personas como eran, que ella había pasado la vida tratando de aprender. A la mañana siguiente, mientras Emiliano se preparaba para ir a ver a Prócoro, Marisol fue al tianguis. No por costumbre ni por rutina. Fue porque había algo que necesitaba hacer antes de que el día siguiera su curso. Llegó temprano, cuando los puestos aún se estaban montando, y el olor a pan fresco se mezclaba con el polvo levantado por el viento de la mañana. Fue directo con doña Lupe, que estaba abriendo los moldes con el cuidado de quien abre algo precioso. «Lupe», dijo. Lupe se volvió, con una mirada que ya esperaba algo difícil. «Me contaste lo que andabas diciendo sobre Emiliano», continuó Marisol. «Sé que no fue fácil. Gracias por eso». Lupe parpadeó sorprendida. «Solo pensé que debías saberlo», dijo. Y así fue. Marisol hizo una pausa. «Lo que él está haciendo no es lo que Prócoro está diciendo, pero entiendo que no tienes motivos para creerme por eso». «Marisol», comenzó Lupe, «no hace falta que digas nada. Solo quería que supieras que tengo documentos que muestran que los contratos de mi padre tenían irregularidades, que no es solo mi palabra, y que hay otras familias con contratos iguales». Miró a su vecina de puesto de años.
Si tú o alguien que conozcas tiene papeles de Prócoro guardados en casa, hoy puede ser un buen día para sacarlos del cajón. Lupe se quedó mirándola. ¿Qué va a pasar hoy?, preguntó. No sé exactamente, pero algo va a pasar. Mientras tanto, Emiliano había llegado frente al almacén de Prócoro. El edificio era el más grande del pueblo, con un porche techado y una fachada que había sido pintada hacía poco. El único local en la plaza que parecía nuevo y bien cuidado. Eso era lo que compraba el dinero de los contratos ilegales, la apariencia de una prosperidad justa. Prócoro estaba en el porche cuando Emiliano llegó, con la costumbre de quien recibe visitas importantes allí para que todos puedan ver lo importante que es. Ahí estaba Fausto, recargado contra la pared, y los otros dos, que Emiliano ya sabía que eran el Chueco y Chepe, de pie en la escalera. Me informaron que quería hablar, dijo Prócoro, con la sonrisa que Marisol había descrito exactamente, amplia y sin llegar a los ojos. Tengo una propuesta, dijo Emiliano. Las propuestas de forasteros generalmente no me interesan mucho. Esta va a interesarle. Sacó los documentos del abrigo y los colocó sobre el cajón de madera que estaba entre los dos, ahí en el porche, a la vista de la plaza que ya había comenzado a llenarse con el movimiento del inicio del día. Ningún escenario podría haber sido más conveniente. Estos son los contratos que usted usó con la familia Valadez, dijo Emiliano. Y este es el dictamen técnico elaborado por un profesional de notaría que documenta las irregularidades en las cláusulas de intereses. Y estos son los registros de pago que Marisol mantuvo a lo largo de los años, que al compararse con el valor real de la deuda muestran que ella ya pagó más de lo que debía. Prócoro miró los papeles sin tocarlos. Eso no es nada, dijo. Es suficiente para llevarlo al notario del pueblo más cercano y pedir una revisión formal. Emiliano hizo una pausa. Pero no es todo. También tengo documentos de mi padre, que fue una de sus víctimas hace 3 décadas, que muestran que usted usa el mismo modelo de contrato desde hace más tiempo del que nadie en este pueblo imagina. Prócoro se quedó inmóvil. Mi propuesta es sencilla, continuó Emiliano. Usted retira el protocolo de transferencia de posesión de la propiedad de Marisol. Usted acepta el valor real de la deuda, calculado sin los intereses irregulares, considerando lo que ella ya ha pagado a lo largo de los años, y usted firma un cierre formal. Si hace eso, el dictamen se queda aquí. Si no lo hace, va al notario con todo lo que tengo. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios que había habido en ese pueblo antes. Era el silencio de algo que estaba cambiando de peso. Prócoro intentó sonreír. Salió más pequeño de lo habitual. ¿Y quién me garantiza que usted no lleva esto al notario de todas formas? Mi palabra, dijo Emiliano. La palabra de un forastero que apareció de la nada. La palabra de un hombre cuyo padre fue destruido por el mismo método que usted usó con la familia Valadez. No me interesa su ruina, Prócoro. Me interesa que Marisol se quede con lo que es suyo. Prócoro abrió la boca para responder, y fue en ese momento cuando oyó pasos en la plaza. Se volvió y se quedó mirando a 3 personas que caminaban hacia el porche. Una de ellas era doña Lupe, con un sobre amarillento en la mano. Las otras 2 eran una pareja mayor, don Filemón y su esposa doña Inés, que había perdido el rancho a manos de Prócoro 15 años atrás y que cargaba una carpeta vieja bajo el brazo con la expresión de quien guardó esa carpeta durante años sin saber cuándo iba a necesitarla. Detrás de ellos venía Marisol. Ella no había acordado nada con Emiliano sobre venir. Había salido del tianguis después de hablar con Lupe y simplemente caminó en esa dirección como si fuera el siguiente paso obvio. Y Lupe había hecho algo que Marisol no esperaba. Le había hablado a don Filemón. Prócoro miró a ese pequeño grupo con una expresión que fue cambiando lentamente mientras la realidad de lo que veía llegaba. No era una multitud. Eran solo 4 personas con papeles en la mano. Pero en un pueblo donde nadie se había movido por miedo durante años, 4 personas con papeles en la mano representaban una grieta en un muro que había parecido sólido. Fausto y los otros 2 hombres se quedaron mirando al patrón. Prócoro no dijo nada por un tiempo que pareció demasiado largo. Luego entró.
Tomó la pluma y volvió. ¿Cuáles son los términos exactos?, dijo con la voz de quien está calculando, no de quien está derrotado, pero con la claridad de quien se ha dado cuenta de que el costo de continuar es mayor que el costo de retroceder. Emiliano expuso los términos con precisión. Protocolo de transferencia retirado. Deuda recalculada en el valor correcto. Cierre formal firmado en presencia de Hipólito Salgado, que llegó mientras hablaban, con la carpeta del dictamen bajo el brazo y los lentes gruesos en la punta de la nariz, con un paso firme que superaba lo que su tamaño pequeño sugería. Prócoro firmó. No con grandiosidad ni con discurso. Firmó con la letra controlada de quien está conteniendo algo más grande que el gesto, y cuando la pluma se levantó del papel, fue como el sonido de una puerta muy vieja cerrándose por fin. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y, sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Lo que ocurrió en los días siguientes no fue una celebración. Un pueblo pequeño no celebra con ruido. Celebra con pequeños gestos que, sumados, pesan más que cualquier discurso. Doña Lupe volvió a saludar a Marisol en el tianguis con esa mirada de quien quiere decir que se arrepintió, pero no sabe cómo empezar. Marisol le ahorró la molestia respondiendo con un buenos días normal, como si ninguna de las 2 semanas anteriores hubiera existido, porque así funcionaba el pueblo y así necesitaba seguir funcionando. Don Filemón y doña Inés llevaron sus propios documentos al notario del pueblo más cercano, respaldados por el dictamen de Hipólito. Era un proceso que iba a tardar, que tenía obstáculos por delante, que no tenía resultado garantizado. Pero fue la primera vez en 15 años que don Filemón miró la carpeta vieja con algo que no era resignación. Otros 2 vecinos fueron a casa de Hipólito en las semanas siguientes con contratos de Prócoro pidiendo análisis. Hipólito los atendía con los lentes gruesos y la voz baja, y esa meticulosidad de décadas que no se había ido con el retiro, y decía lo que veía con la honestidad de quien había aprendido, una tarde difícil, el costo de no decir. Prócoro se quedó en el pueblo. No se iba, porque había construido su vida allí, y porque irse sería admitir algo que no estaba listo para admitir. Pero el paso largo con que había cruzado la plaza por años se volvió un poco más corto. La sonrisa se volvió un poco más calculada, y los 2 matones que aún trabajaban para él empezaron a recibir menos trabajo, porque había menos cosas que apretar cuando el muro del miedo se había agrietado. Fausto, el hombre de confianza, fue el primero en cambiar de lado de forma discreta. Comenzó a evitar las tareas que antes ejecutaba sin cuestionar, y después de unas semanas encontró motivo para visitar parientes en otra ciudad. El Chueco y Chepe siguieron un camino parecido, por razones distintas, pero con el mismo resultado. Prócoro se quedó sin el aparato que había sostenido su dominio por décadas, y lo que quedó fue solo un hombre de bigote espeso y trajes bien cortados, en un porche que se había vuelto demasiado grande para él. Remedios vio partir a Emiliano. Él fue a la casa en la tarde de un día que no era especial por ninguna razón, con el caballo preparado y el abrigo oscuro con el que había llegado. Tocó la tranca. Remedios salió a abrir con el delantal manchado de harina, porque había pasado la mañana haciendo pan como había hecho cada semana por décadas, sin importar lo que estuviera pasando a su alrededor. Ella lo miró de arriba abajo con la expresión evaluadora que siempre tenía. «¿Te vas?», dijo ella. «Tengo asuntos que resolver en la ciudad de donde vine», respondió él. «Pero vuelvo». «Eso fue lo que dijiste la última vez». Y volví. «Tardaste 2 años. Esta vez tardaré menos». Remedios se quedó mirándolo. Luego dijo, con la voz tranquila de quien no necesita un tono dramático para decir algo importante: «Mi hija cargó sola este peso por mucho tiempo. No le gusta pedir ayuda. Nunca le gustó». Hizo una pausa. «Pero eso no significa que no necesite a nadie. Significa que tiene demasiado orgullo para admitirlo». Emiliano se quedó escuchando. «Tú lo sabes», continuó ella, «y ella sabe que tú lo sabes». «Eso es diferente a no saber», asintió.
Remedios regresó a la casa sin decir más. Era su manera de decir lo que tenía que decir. Una vez, directo, y se acabó. Marisol estaba en el traspatio cuando él fue a despedirse. De pie cerca de las matas de maíz que habían recibido agua en las últimas semanas y que empezaban a mostrar que aún tenían vida dentro. Ella se volteó al oír la tranca. Se quedaron mirándose un momento, con la plaza del pueblo de Tierra Blanca visible al fondo, dorada y polvorienta como siempre, con el ruido lejano de alguien llamando a alguien y el olor a humo del pan de Doña Lupe llegando con el viento de la tarde. ¿Cuándo?, preguntó ella. No sé exactamente, pero cuando vuelva entraré por la tranca de enfrente y tocaré la puerta. Esa tranca siempre ha estado abierta. Lo sé, pero esta vez tocaré. Ella no sonrió, pero había algo en su rostro que era diferente del rostro que él había encontrado amarrado al poste, diferente del rostro que había devuelto el dinero la primera vez. Era el rostro de una persona que había atravesado algo difícil y estaba de pie al otro lado. Montó el caballo, volteó las riendas, y antes de tomar el camino, miró hacia atrás una última vez. Ella estaba quieta en medio del traspatio, con las manos a los costados del cuerpo. No le dijo adiós con la mano, pero se quedó mirando hasta que el polvo se cerró detrás de él. Remedios, que observaba desde la ventana con el delantal aún manchado de harina, dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en particular: «Ese vuelve», y cerró la ventana con la satisfacción discreta de quien sabe que tiene razón. 3 semanas después, en el tianguis de una mañana de miércoles que olía a lluvia que aún no había llegado, Marisol abrió su puesto con sus quesos de rancho, bordados y hierbas medicinales, como había hecho cientos de veces antes. Doña Lupe, al lado, colocó un pan sobre el paño bordado sin decir nada. Solo un gesto. El tipo de disculpa que no necesita palabras para ser entendida. Marisol no dijo nada. Pero no apartó el pan. Por la tarde, al regresar del mercado con la canasta en el brazo, pasó por la tranca, entró a la casa, se quitó los zapatos, fue al cuarto, se arrodilló y sacó de debajo de la cama la cajita de madera. La abrió. Miró todos los papeles que había guardado a lo largo de los años. Recibos, anotaciones, fechas, cada prueba de que había luchado como sabía luchar. Al fondo de la cajita, doblada en 4 con la letra firme de quien no tiene costumbre de escribir cartas, estaba la nota que Emiliano había dejado antes de irse. Ella la había encontrado la mañana siguiente a su partida dentro de la cajita, sin saber cuándo la había puesto él allí. Eran pocas líneas. Ella las había leído una vez, doblado de nuevo y guardado sin contarle a nadie. La abrió ahora. La leyó. La dobló con cuidado, cerró la cajita y fue a hacer el queso. Remedios, que se había detenido en la puerta del cuarto al ver a su hija con la cajita, se quedó mirando un momento. Había algo en el rostro de Marisol que no había visto en mucho tiempo, tal vez desde que la hija era niña y el padre aún sonreía en la cena. No era alegría exactamente, era algo anterior a la alegría, algo que existe antes de que la alegría sepa que puede llegar. Era esperanza. La vieja señora regresó a la cocina, encendió la estufa y empezó a calentar la leche para el queso. Algunas semanas después, cuando la lluvia que había estado amenazando por fin llegó y refrescó el pueblo de Tierra Blanca por primera vez en meses, empapando la plaza y convirtiendo el polvo en lodo, y las matas de maíz en el traspatio se enderezaron como si supieran que era hora, hubo un sonido en la tranca de enfrente que Remedios reconoció antes que Marisol. Un toque. Firme. 2. Remedios se quedó callada en la cocina. Marisol fue a la puerta. La abrió. Emiliano estaba afuera con el sombrero mojado y el saco oscuro goteando lluvia. El caballo amarrado al poste de la calle con la paciencia de siempre. Había una expresión en su rostro que era nueva, o tal vez no fuera nueva. Quizás era la misma de siempre, pero esta vez sin la capa de reserva que lo había acompañado por años de camino. «Dijo que golpeaba», dijo él. Ella se quedó mirándolo con la lluvia cayendo detrás.
2 meses, dijo ella. Tenía cosas que arreglar. ¿Las arreglaste? Las arreglé. Pausa. La lluvia golpeaba el techo con el ritmo regular de algo que estaba donde debía estar. Entra, dijo ella, antes de que te empapes del todo. Él entró, y Remedios, en la cocina, puso una taza más en la bandeja. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia que tocó nuestros corazones. Comenta si crees que Marisol hizo bien en aceptar la ayuda de Emiliano. Dale like, suscríbete al canal para no perderte otras historias como esta.